Gloria a Dios. Esa es la verdad, aunque nosotros a veces la carne nos miente y nos hace ver que no es para tanto, pero cuando vienen las aflicciones, las enfermedades, no vienen en vano, sino que ellas nos hacen ver cuán frágiles realmente somos y que realmente necesitamos cada día de Él, de su presencia, de su ayuda. Amén. Así que vamos a orar para pedirle a Dios ahora que Él nos hable a todos, a usted y a su servidor. Y en la oración pues ponemos estas necesidades en las manos de Dios. Por trabajo, dice aquí, vamos a orar y siempre pues estimulando de que realmente pues tenga la gana de trabajar, ¿va? Y Dios le va a dar el trabajo. Miren, hermano, lo que sea, entren. Y adentro pues Dios poco a poco le va a ir abriendo las puertas. Pero querer llegar de un solo a gobernar es difícil, ¿verdad? Pero uno donde se mete, ahí el Señor lo respalda y lo levanta a uno ahí. Amén. Una clave, pues, si le parece, bueno, y si no, pues, ¿verdad? Y no es de que dude su capacidad para dormir y ¿cómo es la cosa? Ya me enredaron ustedes. Mejor aquí, y vamos a orar también por una hermana que está muy enferma. Levante su mano y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición de ser traídos para estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti el refugio, la ayuda. Y ponemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Y por esta necesidad de trabajo, abre, Señor, las puertas. Y que pueda tener un digno salario. Y llevar el alimento, el vestido, el techo a su casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y ahora háblanos a todos. Bendícenos a todos por medio de tu palabra. Que todos vamos a ser edificados, fortalecidos y animados cada día a buscar tu rostro para honrarte, para servirte. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré en mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. A veces la lectura es bonita y de repente pues hermanos, se termina en algo un poco no muy atractivo, pero siempre hemos dicho, esto no es asunto de gusto, esto no es asunto si nos parece o no nos parece, sino que es asunto, hermanos, de una verdad, de una realidad con respecto a nuestra vida y con respecto a Dios. De eso se trata. Aquí, hermanos, en el verso 11 y 12, los teólogos, voy a echarle a ellos las flores, los teólogos, hermanos, han calculado, o se calcula que después de la oración que hizo Salomón a Dios, el capítulo 6, capítulo 7, hermanos, ya había pasado un año. Es decir, hermanos, que la respuesta de Dios a la oración de Salomón no fue inmediata. Y esto es bueno, hermanos, saberlo, porque nosotros pensamos que al elevar una oración a Dios, Dios tiene que responder, tal vez no esperar, porque ya han orado por diferentes situaciones de hace años y bueno, no ha sido inmediata la respuesta. Por eso digo que nosotros esperamos, queremos, anhelamos que una vez terminada la oración inmediatamente venga la respuesta. Pero aquí tenemos, hermano, un modelo de alguien, hermanos, que en su principio honró a Dios, hijo de un hombre que también honró a Dios, como fue el rey David. Es decir, que este hombre tenía todo, hermanos, para que la oración de Dios, hermanos, no tardara. Si lo ponemos en el plano humano, como nosotros concebimos las cosas, ¿se ha preguntado usted por qué su oración no ha sido escuchada? Y el diablo a veces aprovecha porque lo que entra en nosotros es duda. Entramos en cierta certidumbre, duda, certidumbre, dudamos y al final pues le abrimos la mente a Satanás y él nos bombardea, hermanos, tocando nuestra carne y diciendo: le has faltado a Dios, has pecado, te has comportado hipócritamente. Y bueno, ustedes ya saben que él es bueno para acusar, como muchos a los cuales son discípulos de Satanás.
Pero aquí vemos, hermanos, que la tardanza no fue debido a nada, sino que lo que nos hace ver aquí es, hermanos, de que la respuesta de Dios siempre vienen, hermanos, en momentos adecuados. Esa sería la respuesta. En momentos adecuados. No cuando nosotros pensamos. Porque nosotros decimos, Señor, si vas a responder, responde ya. Es en el momento. Yo hoy te necesito. ¿Para qué mañana? Así como ustedes, hermanos, que se van a su casa, apagan el teléfono y alguien pues le llama tal vez para pedir oración, consolación, no contestan o está apagado el teléfono. A los 3 años contestan y pues el que llamó le dice, se murió el enfermo. Definitivamente. Pero con Dios no es así. Él nos cierra sus oídos. Dice aquí estarán atentos mis oídos, abiertos mis ojos, y mi corazón estará ahí con vosotros. Porque Dios nos ama. Sino que entender, hermanos, desde este punto de vista, nuestra vida, desde que fuimos encontrados por Jesús, nuestra vida tiene un propósito y estamos en los propósitos de Dios. La Biblia dice, ¿acaso no sabéis que ya no sois vuestros, sino de Dios? ¿Se da cuenta de ese detalle? Por eso es la importancia que todo lo que hagamos sea de acuerdo, no a lo que nosotros deseamos, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en el Getsemaní, en su oración. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tú. No mi voluntad, tu voluntad. No lo que estoy sintiendo, el deseo que me ayudes, o la necesidad que tengo que me ayudes. Que no sean de acuerdo a las circunstancias, a lo que yo espero, sino a tu voluntad. Por eso decimos, hermanos, que la oración viene en un momento adecuado para nuestras vidas. Como le digo, los teólogos en esto, hermanos, han concedido de que realmente del verso 19 o el verso 10 al 12 pasaron 8, 9, un año. Y después de un año de la oración que hizo Salomón, hermanos, en el templo, entonces, después de un año, Dios le habla en sueños. Un año. Pero ¿qué dice la Escritura lo que pasó en ese año? ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué dice el verso 11? Mientras pasó ese silencio que a nosotros, hermanos, nos llena de certidumbre, ese silencio que nos llena de dudas, ese silencio de sentirnos la sensación de que estamos abandonados, que Dios no nos escucha. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo Salomón? Lo que yo leo en el verso 11 es que Salomón estaba desesperado, dejó a medias la casa de Jehová, a medias la casa del rey, su casa pues, y dice ahí pues que se desconsoló porque si bien es cierto la presencia de Dios vino al templo, pero una cosa es, hermanos, de que Dios estaba aceptando, hermanos, precisamente lo que ellos habían dedicado, el templo. Pero otra cosa era si la oración larga, hermanos, que hizo Salomón, si fue escuchada por Dios. Pasó un año. Y dice ahí que terminó frustrado el hombre. Casi se mata. ¿Lo lee ahí? ¿Lo leyó? ¿O no lo leyó ahí? ¿Eso dice? ¿No qué? Es que no hablo de Salomón, hablo de nosotros. La mayoría anda en alitas cucaracha. Porque una cosa es entristecerse, magnífico. Estamos en esta carne.
Una cosa es, hermano, sentirse triste y tener todas esas sensaciones, pero otra cosa es ya estar pensando y estar cultivando, hermano, de que usted se va a echar para atrás. A eso me refiero, Elita Cucaracha. Que solo falta que alguien lo sople, lo empuje para que el hombre o la mujer, hermano, se desbarate en el mundo, se tire de cabeza al abismo. Pero Salomón no, Salomón prosiguió, terminando los detalles que faltaban del templo, ya lo externo posiblemente, lo de adentro se había terminado, por eso dedicaron el templo, el santuario, lo que se conoce como lugar santísimo, pero lo demás externo, hermanos, que faltó, él prosiguió, luego prosiguió con hermanos, la casa del rey, es decir, su casa, el palacio. No se detuvo, no se frenó y no se puso ahí. Pareciera ser que no es voluntad de Dios que haya hecho ese templo. ¿Será de que yo me equivoqué? ¿O será que a Dios no le parece que yo haga pues donde yo he de morar, el rey ha de morar? ¿Será eso? Y comenzar con las dudas, y eso es abrirle las puertas al enemigo. Sino que siempre lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y el Espíritu Santo en las cartas, hermano, lo que nos enseña es tener paciencia y esperar, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, porque Dios actúa de acuerdo sí a su voluntad, pero no una voluntad caprichosa como puede ser la nuestra, sino de acuerdo a qué dijimos. ¿De acuerdo a qué? A su propósito, a lo que Él tiene planeado ahí, lo que tiene determinado para nosotros. Como dice por ahí que Dios no es que tarde, sino que en el momento adecuado Él hará las cosas. Allá tenemos el caso de la madre de Samuel, el profeta Samuel. Nació estéril, era estéril. La mujer oraba, estaba recibiendo escarnio de parte de la otra mujer que tenía el sacerdote. ¿Quién más? El sacerdote con su esposa Elizabeth, la mujer estéril también en el Nuevo Testamento, la madre de Juan el Bautista. Sin embargo, oraron, esperaron, y desde su juventud, hermano, están orando, imagínense. Y ya a la vejez, a las dos mujeres estas, al matrimonio esto, le llegó, hermanos, la respuesta de Dios. Y usted puede decir, pero ya viejo, hermano. ¿De qué es lo que Dios quería darle a ellos? ¿Se da cuenta de ese detalle? Una de ellas, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. En el Nuevo Testamento, el último y el más grande. Es decir, este vino y trascendió a los demás, superó a los demás. El último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Todo por un matrimonio, por un hombre, por una mujer, que oraron y esperaron. No lloraron, claro que lloraron, pero pasar por la mente, en vano le estamos sirviendo y me voy. Esa es la diferencia. Amén y amén. Sin embargo, hermano, donde yo quería llegar y que Dios ponía en mi corazón es señalar lo que es el genuino pacto de Dios con el hombre. Por fin vamos a hablar de los pactos. Ustedes van a ser millonarios, ustedes van a ser ricos, van a vivir en mansiones, en carrazos, y todas esas carcachas que tienen ahí me lo pasan a mí. Soy humilde, no pido mucho, y etcétera, y etcétera.
lamentablemente no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Cuando se habla de pacto, hermanos, se habla de índole puramente espiritual. Es asunto, hermanos, de vivir para Dios, es asunto de salvación, es asunto de respaldo. Y el último de los pactos que se conoce, hermanos, y que está vigente, es el pacto de sangre, hecho con sangre, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Esta es mi sangre que es derramada por vosotros. De ahí no hay otros pactos. Olvídese de eso. Todos los pactos del Antiguo Testamento que se hicieron, hermanos, iban de acuerdo al propósito de Dios, de índole espiritual. No de índole como ahora ya casi comercial, que todo es dinero, todo es de tener, de acumular cosas en este mundo, de enriquecerse y de todo eso, fama. Si estos hicieran pacto con Dios, hermanos, ya hubieran recibido el plato de latino, no sé cómo, de platino, ¿verdad? Yo tengo uno de aluminio, no sé si lo quieren, ¿verdad? Pero no, hermano, no estén deseando el vómito del perro, ni deseando volver al lodo. Deseemos las cosas que son eternas y que permanecen para siempre. Diga gloria a Dios. Eso es lo que debemos de estar deseando. Bueno, por ejemplo, cuando se nos habla de los antiguos, el caso de Abraham, Isaac, Jacob, dice de que salieron sin saber a dónde iban. ¿Qué más? Llegaron a la tierra, no la poseyeron. Vivieron allí, hermanos, como extranjeros. Anduvieron como advenedizos, hijos de a saber quién, Judas. Y uno dice, ¿y por qué si Dios les prometió la tierra? Sí. Pero ellos lo que mostraban era que ellos tenían aspiraciones mayores. Querían el trono de Faraón. No, la patria celestial. Sí, anhelaban una mejor patria, la celestial. Y lo bonito de esto es, hermano, a mí me llega cuando se lee esa parte, y usted lo ha leído y tal vez no le ha impactado, que muere Abraham, Isaac anda para allá, para acá, debido pues de sequías y todo eso, y de repente dice, y habitó Isaac el lugar donde habitó su padre. Increíble, ahí vemos, hermanos, precisamente cómo su padre le pudo transmitir la verdad de Dios. Luego Isaac con su hijo, ¿quién era? Jacob. Y dice claramente la Escritura, y habitó Jacob en el lugar donde habitó su padre. Y siempre entiendas, como extranjeros, es decir, lo que ahí se está viendo es una visión de no desear lo terrenal, de no desear las cosas perecederas, sino las que son eternas. Eso es visión. Eso es visión. Amén. Entonces vamos a entrar aquí a los detalles. El verso 14. Un pasaje muy conocido, usted se lo puede de memoria, yo lo voy a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense, hermanos, aquí habla que si Dios cerrare, dice, los cielos, es decir, que enviara una sequía, o si mandara langosta que arruinara todo lo que se sembró, lo que se come, o si enviara pestilencia, hermanos, al pueblo, entonces dice, si ustedes se humillan, ¿verdad? Y en segundo lugar,
el reconocimiento de que se ha pecado. Es decir, la humillación va, hermanos, pegado con reconocer, hermanos, de que se ha pecado. Es decir, hacerse responsable del pecado. Y para que se haga responsable una persona que ha pecado, hermanos, tiene que humillarse. No hay de otra forma. Por eso se habla de humillación ahí. Es decir, cuando el hombre peca, lo que hace es endurecer su corazón, se llena de soberbia y en esas condiciones no tiene posibilidades, no está apto pues para reconocer que pecó. No se hace responsable de su falta. Todo lo contrario, hermanos, que el que lo reconoce es aquel, hermanos, que abandona su soberbia. Y para abandonar su soberbia, estamos hablando de una persona que se humilla. Porque es humillante. Claro que se pasa, hermano, humillación. ¿Se ha fijado en eso, verdad? Cuando usted peca y alguien le descubre el pecado, ¿cómo se siente? Humillado. Humillado. Nadie se libra de eso. Pero ¿cuál es el problema en la humillación? Que se llena de soberbia. Endurece su corazón. Pero aquel, hermanos, que se hace responsable de su pecado, de la falta, obviamente ese se está disponiendo y se está exponiendo a la humillación. Es decir, se humilla. Y es necesario, hermano. Es necesario reconocer para que no sea destruido completamente. Que es lo que dice lo último que leímos. Claramente dice ahí, fíjense, verso 19. Mas si vosotros os volviereis, dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrojaré de mi tierra que os he dado, o los arrancaré. Esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré en mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y la casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasara. Y dirá, porque ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa. Y se dirá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿No le parece que esa actitud de Dios es algo infantil, falta de madurez? Que solo a Él quiere que se le adoren y no a los otros dioses. Es que el hombre por naturaleza es pecador. En el principio, cuando fue creado el hombre y la mujer, ellos pecaron. ¿Y cómo pecaron? Le creyeron a Satanás su dicho, teniendo a Dios como mentiroso. ¿Cómo se siente usted, cómo se sentiría que alguien le dijera que usted es mentiroso? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y que no es mentiroso, pues? ¿Ah? ¿Ustedes cómo se sentirían? Ahora se siente mal. ¿Y cómo se sentiría si su hijo, a quien usted ama, le dice, papi, jamás te voy a creer porque sos un gran mentiroso? ¿Cómo se sentiría? Terriblemente mal. A los que amamos a nuestros hijos, obviamente, pues si usted no los ama, pues ya sabemos que le vale un jocote, ¿verdad? Si lo aman o no lo aman.
Y que si va a depender del vecino mejor, porque así aquel me lo está manteniendo. Pero ese ya sería un padre y una madre desnaturalizada. Estoy hablando de los que aman a sus hijos, ¿verdad? No todos. Está grave el asunto. Pero hablo realmente de los que aman a sus hijos. Se sentiría terrible, hermano. Terriblemente. Cuando se dice que se vuelven a sus dioses, no es que hay dioses. No hay otro Dios. Por eso, hermano, en la ley dice: oye Israel, Jehová uno es. En Isaías dice: no hay otro fuera de mí, dice el Señor. Entonces lo que está pasando ahí es que el hombre vuelve a creer y a someterse a la mentira y a la injusticia del enemigo. Y lo que no sabe es que el enemigo, hermano, que se aparece como un ángel de luz y que se le presenta como que es la respuesta que usted necesitaba en este mundo, al final lo que quiere es alejarlo de Dios, separarlo de Dios y destruirlo. Y Jesús lo habló claramente. El ladrón, así llamó a Satanás. El ladrón viene a matar, a destruir y a robar. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, hermano. Jamás nunca, hermano, Satanás va a pagar bien a la gente que le sirve. Paga mal, se lo cobra carísimo después. Hace poco leímos la tentación que tentó a Jesús. ¿Cuál era el propósito? Alejar a Jesús de los planes, de la voluntad de Dios. Y si lo hubiera logrado, entonces nosotros estuviéramos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y fuéramos reos de eterna condenación. Pero como Él venció, Jesús venció a Satanás. ¿Y cómo lo venció? Sometiéndose al Padre, obedeciendo a la palabra de Dios, la palabra escrita. Fíjense, la palabra escrita. En los tiempos de Jesús, 2000 años atrás, estaba ya la palabra escrita. Y Jesús, hermano, se defendió con la palabra, lo que se le llama la defensa de la fe o de la sana doctrina. Escrito está. Luego le ofrece otra cosa, escrito está. Luego le ofrece la gloria a este mundo, escrito está. Se defendió con la palabra de Dios, la palabra escrita. Un ejemplo para nosotros. Entonces, volviendo al caso aquí, hermanos, el pecado nos despoja de Dios, nos aleja de Dios. Y si el que peca no reconoce eso, hermano, es peor el asunto. Porque está cerrando sus puertas. Ese está empecinado, hermano, a alejarse de Dios, creyendo que su enemigo, hermano, le va a hacer grandes favores. Porque debe entender eso también. Satanás es enemigo de usted, de la humanidad, y les miente. Por eso Jesús habló de esos 3 detalles. Roba. Nos roba la bendición, pues. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Ah? Mata espiritualmente al alejarnos de Dios. ¿Y la otra? Destruir. Nos destruye completamente. Ese es el propósito. Por eso se pone el ejemplo, hermano, que habla Pedro, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero él no presenta sus colmillos, se presenta como ángel de luz, como el león, como la bestia que va de cacería,
no muestra sus colmillos, sino que se mete ahí, se muestra dócil y todo eso. Si es posible, se da vuelta un cachorrito, lo acomoda y toma papi, toma mami, ¿verdad? Y se aplaude. Pero una vez se descuidan todos los animales, lo agarra y se va en carrera con el animal. Esa es la figura que toma precisamente el apóstol Pedro. Entonces, eso es lo que debemos de entender aquí. Y así es la soberbia también. Si usted endurece su corazón, cierra su corazón a Dios, lo está echando fuera de su corazón. ¿Qué fue lo que pasó con aquella iglesia campeona? Aquella iglesia, hermanos, de prosperidad. Aquella iglesia que se había enriquecido. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Y allá atrás cómo se llamaba esa iglesia? No, esa no, allá, la antigua, la de ahora no, esa no, la Odisea, la que sale en Apocalipsis. Habían echado a Jesucristo de su corazón. La confianza la tenían precisamente en el dinero, en las riquezas. Y decían, no tenemos necesidad de nada. Es hermano, de una manera profética, la última iglesia en los últimos tiempos, que caería en una gran apostasía como la que vemos ahora, que han echado a Jesucristo. Nos hablan de otro Jesús. Acuérdense que Jesús significa Salvador. Ellos están hablando de otro Salvador. No están hablando del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo. Cristo quiere decir ungido, el que Dios determinó para salvarnos a nosotros, o designó para salvarnos a nosotros. Con esa famosa, hermanos, de unir, hermanos, una cosa con lo otro. ¿Cómo le llaman eso? Que fusionar, gracias. Eso es lo que están haciendo. Y lo están haciendo con la palabra, contaminándola completamente. Es lo mismo. Entonces, si ustedes se alejan y se vuelven otra vez al vómito, al lodo, yo los voy a dejar. Y fue lo que le pasó a Israel, y Jesús se los profetizó. Y les dijo claramente, no quedará piedra sobre piedra. 40 años después de su muerte vino la destrucción. Y hasta el día de hoy sirve de ¿qué dijo aquí? De burla, de escarnio. Porque esta es una burla. Usted sabe que el templo de Salomón, ahí está, y arriba han edificado, que es una blasfemia. Otro templo, un templo de extraño. Es decir, ahí tenemos el testimonio de las consecuencias de dejar a Dios. Y lo que despoja de Dios es la maldad. Amén. Por eso aquí habla, hermanos, de humillación, de reconocer, leámoslo. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, y eso trae conversión. No hay otra manera de traer la conversión a nuestras vidas. Pues, ¿qué? Aquí estoy pues, ya. Pues ya reconocí pues, eso quería, humillarme. Ya me humillé pues. No es así la onda. No es así. No es así, hermano. Como muchos pretenden. Tiene que ser genuino. Acuérdense, Dios se dio todo, hermano. Y no tengamos en poco nosotros el que nosotros nos demos a Él todo.
¿Usted cree que es poca cosa lo que Dios dio para nosotros? ¿Ah? No, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y San Juan 3:16, porque de tal manera habla de que Dios se extralimitó en su amor para con nosotros, dándonos a su único Hijo, para que todo aquel que haga un acto de fe, que cree en Él, no se pierda, sino tenga la vida eterna. Amén y amén. Verso 14 al 18. El verso 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no faltará varón que gobierne en Israel. Una verdadera conversión, un genuino arrepentimiento traerá esto. Una persona que va a caminar, hermanos, delante de Dios, delante de mí, dice, como David tu padre. Y si obedecieres, porque habla de obediencia, todas las cosas que yo te mandare, y si guardare mis estatutos, mis decretos, eso se llama, hermano, tener temor. Entonces confirmaré tu llamamiento, el trono de tu reino, como pacté con David tu padre. No te faltará varón que gobierne en Israel. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Salomón le faltó a Dios. Usted ya conoce la historia. Sí, se reconcilió con Dios. Eso lo deja ver en Eclesiastés. Sí, se reconcilió con Dios. Pero hizo cosas abominables. Cosas abominables. El hombre enloqueció con el poder y con el dinero. Y ahí comenzó, usted sabe que con su hijo, hermano, con su hijo, se fracturó el reino. Después un reino fue llevado a la esclavitud por los sirios, y por último fue llevado el reino de Judá a Babilonia. Y de ahí, aunque regresaron, pero de ahí a los tiempos de Jesús no hubo otro rey que se levantara de la línea de David. Vuelve a resurgir Israel en el 48, es un pueblo joven, hermanos, pero no hay rey. No hay rey. Porque Dios mantiene, Él es fiel. Y Dios no está jugando. Hay muchos que tientan a Dios. Dejen de tentar a Dios. Pretenden tentar a Dios. Ya dejen de hacer eso. Afírmense. Cuando hay que llorar, llore. Y ahí duele. Llore, gima. Pero menos echar a Dios de su corazón. Porque ese día viene la ruina para su alma. Ya deje de estar ahí, hermano, rebotando como ping-pong, que hoy sí, que mañana no. Y están en sub y baja. No sé si Santiago dice, son como las ondas del mar. No se sostiene. Llega, se regresa ahí mismo. Ah, ya no. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Usted pretende hacerle un chantaje a Dios. Está loco. Y usted está loca también. No se puede con Dios.
Se lo dijo a su propio pueblo: si ustedes me dejan, dice, yo tengo gente que me sirve desde donde nace el sol hasta donde se pone. Y como Jesús le dijo a los fariseos, cuando los fariseos le dijeron: no oyes lo que dice la gente, cállalos. En la entrada triunfal que decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para ellos fue una blasfemia. Y le dieron a Jesús: no escuchas lo que dice esta gente, cállalos. En esta entrada triunfal, que el rey está entrando a la ciudad santa, que yo calle esta gente. Si yo callo esta gente, las piedras mismas clamarían. ¿Sí? Tienes que caminar conmigo. Si hablamos de pacto, eso fue lo que yo pacté con David. Para su propósito. No para enriquecerlo, hermano, y que ande ahí, hermano, y que el pobre ministro necesite unas vacaciones de un año, un mes, y no puede decir que su siervo ande en estas aguas sucias de aquí, de San Juan del Sur. No. El siervo merece ir a no sé a dónde, Judas, ¿verdad? Sí. Así hablan. Miren, hermano, es que eso es increíble, hermano. En Guatemala, un pastor, por ayudar al pastor general, le dice: te voy a entregar 5 iglesias, y con eso finalizo. Entonces vino el pastor general, envió a uno de sus pastores a una de las 5 iglesias, pues, que no tenía pastor, que es donde siembran, y todos ahí son indígenas, pero tienen plata porque siembran, de ahí sacan, hermano, el producto increíble. Entonces los hermanos contentos porque ya tenían pastor, llega el pastor solo, ¿verdad? Y dicen: bueno, vamos a cobijar a nuestro pastor y vamos a buscarle una casa. Le buscaron una casa y no le gustó al pastor. ¿Cómo va a creer que el siervo de Dios va a vivir en una colonia? Le dice. Imagina, en una colonia. No, tienen que buscarle casa en un residencial, no sé cómo, la cosa. Se lo toleraron. Después buscaron una hermanita, le pagaron para que sirviera, ¿no? Así, para que le hiciera los alimentos. No, el siervo de Dios no va a comer en la casa, dice, porque el siervo de Dios anda para arriba y para abajo. Entonces necesita tener suficiente para comer en un hotel, ¿verdad? Y se lo toleraron. Llega el momento donde dice: bueno, tengo que traer a mi esposa, a mis hijos. De acuerdo, el siervo no puede estar solo. Traigan pues a su, ¿verdad?, a que le va a hacer la vida, para que viva de fe. Entonces manda a traer a toda la familia, la esposa, los hijos, pero compran vía terrestre. Y vino él y se los tiró y dijo: ¿qué es esto? ¿Cómo cree que la familia del siervo va a venir vía terrestre? Tienen que venir en avión. Ahí ya no lo soportaron. Entonces hablaron ellos a su pastor general: mire, pasa esto y esto y esto. El pastor general de ahí le dice: ¿y por qué lo soportaron tanto? Échenlo, ¿verdad? Échenlo. Sí. En ese entonces teníamos un retiro en Guatemala, porque sucedió en Guatemala eso. Y el hermano así me dice: hermano, ¿qué piensa usted de esto y de esto? Yo ya lo hubiera ahorcado, pero no, hay que sostenerse. Échelo, hermano, le digo. Pero es pastor. Pues sí, pero si queremos respeto hay que respetar. No sé si así es la onda, ¿verdad? Y lo echaron, hermano. Y así han venido sucediendo casos. Yo entiendo que Dios bendice a los siervos, magnífico, pero el siervo de Dios no tiene que buscar eso, no tiene que ser esa su meta. Su meta es
honrar a Dios, sirviéndole a su pueblo. Así de sencillo. Es decir, no puede poner entre sus metas como ministro, bueno, merezco ser prosperado, merezco, no. El que quiera servirme, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Sí. Y así ha sido todo el llamado de todos estos siervos. Si usted no se ha fijado, con Abraham así fue. Lo describe perfectamente el escritor de los Hebreos. Cuando Abraham fue llamado, salió sin saber para dónde iba. Imagínense. ¿Ah? Sin seguro. Sin seguro. Vete de tu lugar a ser un extraño. Vete de tu parentela. Usted sabe, hermano, que las personas en el antiguo, cuando se identificaban, el apellido era precisamente el nombre del padre o de la madre que tenía, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, si el hermano se llama Pedro y su padre se llama Escaralampio, él dice, bueno, yo soy Pedro, hijo de Escaralampio, ¿verdad? Es decir, la identidad. Pero Abraham, ¿hijo de quién era cuando llegó a la tierra extraña? Que ni la poseyó ni nada. ¿Ah? No se menciona nada, nada. Eso es negarse a sí mismo. El hermano va a decir a alguien, haré de ti una gran nación. Te bendeciré para que seas bendición para todas las naciones. Y esa promesa va a estar en tu simiente, en tu generación. Negarse a sí mismo. Si se humillare mi pueblo, tal vez hoy sí entiende esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Y le dice a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero no pudo el hombre, y en su hijo se divide el reino. Y usted ya conoce ahí, hermano, entre ellos guerra con otras naciones, y de repente Israel fue llevado a la esclavitud con los sirios, y años más tarde el reino de Judá fue llevado a Babilonia. Cuando regresaron en el templo, lo repararon, pero ya la gloria de Jehová, fíjese bien, ya no llegaba. El arca ya no regresó. Estaba vacío todo, como un cascarón, hasta que vino la destrucción total. Y hasta la fecha, hermano, ahí está el templo, enterrado, hermanos, y encima una gran blasfemia ahí, hermano, construido, pisoteado por los gentiles. Terrible, hermano, terrible. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén.
Cierre sus ojos. Mira que te ha hablado, dice el Señor, y desde muy temprano te he estado llamando una y otra vez, y Dios no se ha cansado ni se cansó hoy de llamarte. Una vez más te dice: ven. Si oyeres hoy su voz, deje ya de endurecer su corazón, humíllese, reconociendo que necesita de Dios, que necesita de Cristo, que su vida sin Dios, además que ha estado solo, sin esperanza, también es una ofensa a Dios, porque hasta el día de hoy le tienes por mentiroso. Cambia eso, cambia tu manera de pensar. Renovaos vuestros pensamientos, la mente, dice la Escritura. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Ellas nos guían, traen ajustes a nuestras vidas. Hay muchas cosas que necesitamos, hermanos, en nuestras vidas, reconstruir, hacer ajustes en nuestras vidas, y que sea para la gloria de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu